Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano conocido como el CCC presentan desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género. Su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe. Gracias, Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te amamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús te bendecimos a ti, te glorificamos y te damos el honor porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu verdad. Y te damos el honor en el nombre de Jesús. Y recibimos sabiduría. Amén. Puede sentarse. Bien dice la Biblia, ¿verdad? Guerras y rumores de guerras. ¿Sabe lo que pasa con estos musulmanes? Que estos piensan que se están metiendo con el presidente Obama, pues. Y este presidente que tenemos es hueso duro de roer. No es para que sepas tú, para que no le creas a las redes sociales. Cuando una nación ataca una embajada, estás atacando el país que representa la embajada. ¿Sabías eso? Gobierno práctico, pero ya no se enseña eso a como se enseñaba antes aquí en los Estados Unidos. En México nunca se ha enseñado. Pero parte de entender el gobierno de una nación, hablando de esta nación y de otras, cuando tú atacas una embajada de otro país, tú estás declarando guerra a una nación. Entonces al atacar la embajada de los Estados Unidos se declara guerra, ¿que no? Amén. Y luego no podemos andar defendiendo terroristas. Pero lo más tremendo de todo esto es que, ¿sabías tú? Ya se los había mencionado, estos países le llaman a los Estados Unidos The Great Satan, el gran Satán. Y a Israel le llaman The Little Satan. Y no importa qué pase, esta nación va a prevalecer. Porque el Señor le prometió, ¿ves? A Abraham, que es el patriarca de Israel, y es ahí donde empezó. Esta promesa está ahí. No porque a ti y a mí se nos olviden las promesas que hacemos, quiere decir que a Dios se le olvida. Amén. En Génesis el capítulo 12 dice, bendeciré a los, verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Esta nación ha sido bendecida porque ha apoyado mucho a Israel. No es una nación perfecta, pero no sé si te fijas que casi la gran mayoría de la gente del mundo se quiere venir para acá. Ahora tal vez tú te gane el sentimiento, yo no, bueno tú, pero la mayoría. ¿Cuántos entienden? Ajá, tú sabes que es verdad lo que estoy hablando. Amén. Entonces, esa es la pura verdad de estas cosas. ¿Ves? Un pastor amigo mío, es un anglo él, es un gringo, como decimos. Hablando de estas cosas, me dijo, yo no soy político. Me dijo, I'm not political. I am. Le dije rápido, yo sí hablo estas cosas. Le dije, porque están en la Biblia y tenemos que hablarlas. Así es. Alrighty. Acabo de llegar y ya vengo echando fregazos, ¿verdad? Qué bárbaro. Ok. Vamos a ver, voy a dar un repaso acerca de nuestro legado de fe. Amén. Vamos a ver desde el punto número 1, 2, 3 y 4, y luego el 5, el 6 y el 7 hasta donde llegue. Y lo que voy a hacer, luego vamos a hacer cómo comprimirlo, cómo usarlo. Porque aunque parece que son mucha información, realmente una vez que lo empiezas a practicar es un estilo de vida. Amén. Ahí en los aspectos de la fe. Número 1, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sí, Romanos 10:17, y yo sé que ya se lo saben, pero de todas maneras vamos a repasar. Dice así que la fe es o viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mateo 4:4 y Lucas 4:4. Romanos 10:17, Mateo 4:4 y Lucas 4:4. Sí, dice así que la fe es o viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice así que la fe es o viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice la palabra de Dios, dice no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que procede o que sale de la boca de Dios. Lucas 4:4 dice algo similar. Entonces, para que de verdad sea fe, tiene que estar basada en la palabra de Dios. Si no, no es fe. Son ideas de hombre, pero tienen que estar basadas en la palabra de Dios. Número 2, la fe cree conforme
a la palabra de Dios. Estas cosas ya los vimos. 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual, ¿qué dice? Hablé. Romanos 10:9 y 10. Sí, nota esto, dice, pero teniendo, ponme el versículo anterior, por favor. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a qué? A lo que está escrito. Creí, ¿qué dice? Por lo cual hablé. Siempre es muy importante. Creí que la palabra. Por lo cual, ¿qué? Hablé. ¿Qué hablé? La palabra. Nosotros también, ¿qué? Creemos. Por lo cual también, ¿qué? Hablamos. ¿Qué hablamos? La palabra. Si no, no es fe. Si no, no es fe. Por eso cuando hablamos, incluso en nuestras oraciones, te ibas a sorprender. Yo a veces me pongo a pensar y le digo a Nubia, le digo, ¿sabes qué? Le digo, si Dios se pudiera deprimir o se pudiera agüitar y estuviera todo deprimido. No sé si te fijas la mayoría de las oraciones patéticas que hacen los cristianos. Y luego todo culpan a Dios, se enojan con Dios si algo no sale bien. Mira, mi hermano, Dios no es tu problema. ¿Oíste lo que dije? Dije, Dios no es tu problema. Amén. ¿Sabes cuál es tu problema? Ni siquiera el diablo. ¿Sabes cuál es tu problema? Esta, mira, aquí en medio de tus dos orejas. Aquí está tu problema. Este es tu problema, el alma no renovada. Si tengo tiempo te voy a explicar por qué hay veces puedes orar y parece que no pasa nada, o oras y parece que no está sucediendo nada. Hay 3 o 4 razones bíblicas el por qué a veces. ¿Sabías tú que cuando tú oras de acuerdo a la palabra de Dios y lo crees en tu corazón? ¿Ves? Por eso ahí en 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí. Tienes que creer. Por lo cual hablé. Hay gente que habla pero no cree. Porque ellos asumen que fe o confesiones, voy a confesar la palabra muchas veces hasta que Dios haga algo. Es como gente piensa. Incluso algunos de ustedes por años no han entendido fe. Y todavía los oigo hablar y ustedes, algunos de ustedes y muchos que me oyen, que tienen la palabra de fe entre comillas por años, así le hacen. Piensan que es declara la palabra hasta que Dios haga algo. Incluso ahora que vino mi madre le hice esa pregunta, le dije, ¿tú también creías eso? ¿O también habías oído eso? Sí, me dijo también. Fe se apropia de lo que Jesús ya pagó. Fe recibe lo que Jesucristo pagó. Fe se apropia lo que la gracia de Dios ya proveyó. Eso es lo que hace. Cuando tú confiesas la palabra, no confiesas como, me acuerdo que una vez una persona dijo, confesé 300 veces, pues la estuve contando, por su llaga fui curado, por su llaga fui curado, por la llaga de Jesús fui sanado. Y hasta que confesé 300 veces, entonces vino la sanidad. Como que Dios lo hartó y dijo, ya te voy a sanar. ¡Pum! ¿No es así? No trabaja así. Le dije, lo que pasó es que ocupaste 300 veces para que tu alma no renovada, para vencer la duda que había en tu alma. ¿Ves la gran diferencia? Esa es una gran diferencia. ¿Ves? Entonces, fe no es algo que tú haces para que Dios haga algo en ese sentido. Fe es algo que tú haces para responder. Es tu respuesta a lo que Jesús ya pagó. Esto es lo mismo que he predicado desde el 2004 aquí en Douglas. No estoy predicando nada nuevo. Fe, tú lo ves en la palabra, por eso dice, creí, por lo cual, ¿qué dice? Hablé lo que está en la palabra. No importa cómo te sientas, no importa cómo estés, no importa, tú dices, por la llaga de Jesús fui curado. Porque Jesús ya pagó. Pero ves las oraciones que muchas veces haces. Una de las peores cosas que mucha gente hace es llamar en sus iglesias a la mentada liga de oración. Y lo que hacen es que toda esa gente con tantas palabras llenas de duda e incredulidad te van a matar rápido. Amén. Gente piensa que es orar por orar. ¿Sabías tú que Jesús enseñó de la oración y lo que primero que hizo fue decir unas cosas bien pesadas? Primeramente dijo que los hipócritas oraban. Los hipócritas les gusta orar y oran. Entonces no debemos de orar, claro que sí. Pero ves, Jesús dijo y luego nos dijo lo que no era la oración. Y después nos enseñó lo que era y juntamente con el apóstol Pablo, que realmente el apóstol Pablo recibió de él. Pero no quiero entrar en ese tema. Me voy a desviar un poco ahí. Pero
Si vas a orar, ora conforme a la palabra de Dios. ¿Ves? Yo la verdad desprecio mucho oír cristianos. No desprecio de odiarlos, sino desprecio el oír cristianos cuando oran. Así que, oh Señor, ten misericordia. Oh Padre, ayúdanos. Oh Padre, Padre, Padre. Como que el Padre es el problema. Y llega el punto en que tienes que tomar autoridad. Clásico en el área de la sanidad. Cristiano, oh Padre, sáname, oh ayúdame, oh Padre. Padre, gracias que por la llaga de Jesús fui curado. Gracias que hace más de 2000 años tú proveíste sanidad. Tu palabra dice que ciertamente Él llevó todas mis enfermedades y sufrió todos mis dolores, y yo le tuve por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga yo fui curado. Isaías 53, 4 y 5. Pero ahora tú tienes que tomar autoridad. Marcos 11, 23 dice, porque de cierto te digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que es hecho lo que dice, lo que diga, ¿qué dice? Le será hecho. Lo que dice, lo que diga, ¿quién? Tú. ¿Ves? Dios es un Dios de leyes. Y hay gente que dice, no importa, Dios entiende. Pero el que Dios entienda no quiere decir que hay leyes espirituales. ¿Sabías tú que Dios fue el creador de la ley de la gravedad? Y la ley de la gravedad lo que te ayuda es que ahorita estés sentado bien a gusto, si no estuvieras flotando por arriba. Y yo tuviera que estarte enseñando con el pescuezo así. ¿Ves? Amén. Pero esa misma ley puede ser una bendición, pero si la usas mal, te puede matar. Amén. Pues hay leyes espirituales. Dijo, pondré mis leyes. Hay leyes. ¿Ves? Por ejemplo, una de ellas dijo, resistir al diablo, que es Santiago 4, versículo 7. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios. ¿Qué más? Resistir al diablo. ¿Y qué dice? Y huirá de vosotros. ¿Cuántos están entendiendo eso? ¿Quién lo tiene que resistir? Tú lo tienes que resistir. Pero hay gente que, oh Dios mío, ayúdame a resistir al diablo, cuando ya te dio toda autoridad. Y cuando le hablas a tu cuerpo, ahorita mencioné sanidad, dices, gracias Padre que ya proveíste sanidad en el nombre de Jesús. Ahora, cuerpo, alíñate con la palabra de Dios. Ordeno sanidad sea manifestada. Y si hay una enfermedad, si tienes fiebre, sécate, muérete en el nombre de Jesús. Pero hay gente que están, Padre, en el nombre de Jesús. Padre esto, Padre lo otro, Padre acá. ¿A quién le hablas? ¿Al Padre o a la enfermedad? Y los cristianos, si no pasa nada, es Dios no me sanó. No se trata de si Dios no te sanó. Ya te sanó hace más de 2000 años. Dios no es el problema. Ya te dije, el problema está en medio de nuestras dos orejas. El diablo aprovecha eso, pero realmente el problema somos nosotros, no Dios. Cuando algo ha salido mal en mi vida, nunca he culpado a Dios. Te voy a poner un ejemplo. Le voy a poner este ejemplo. ¿Ok? Bueno, yo creo que ya lo puse. Aquella señora, aquella dama que estaba enojada con Dios porque uno de sus hijos era, 2 hijos, los 2 son pastores. Tiene más, pero 2 de ellos son pastores y uno de ellos murió de una enfermedad o algo así. Y ella dijo, ¿por qué Dios lo permitió? Si era un siervo de Él. Como que Dios está obligado. Mis hermanos, Dios no está obligado con nada. Todo fue pagado ya. ¿Sabes a lo único que Dios está obligado? A su palabra. Es todo. Amén. Ahora, punto número 2. La fe habla conforme a la palabra de Dios. Estamos ahí, ¿verdad? No, la fe cree, perdón. La fe cree conforme a la palabra de Dios. Segundo a los Corintios 4:13, Romanos 10:9 y 10, Marcos 11:23. ¿Sí? Porque de cierto te digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que es hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. El punto número 3 es, la fe habla conforme a la palabra de Dios. La fe habla conforme a la palabra de Dios. Y realmente son los mismos versículos del punto número 2. Por en 2 Corintios 4:13, otra vez dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual, ¿qué? Hablé. ¿Sí?
Son los mismos versículos. 2 Corintios 4, 13, Romanos 10, 9 y 10, Marcos 11, 23. Punto número 4, la fe lleva acciones correspondientes. Y acuérdense que esto ya lo vimos, estoy haciendo un repaso. Punto número 4, la fe lleva acciones correspondientes. Santiago capítulo 1, versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué dice? Oidores. ¿Sé qué? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué es lo que actúas, hermano? Lo que crees y lo que hablas que está en línea con la palabra de Dios, eso actúas. ¿Cuántos me están entendiendo? Te voy a poner un ejemplo. La verdad que yo no tenía nada de ganas de venir, quería dormir. Traigo mucho sueño ahorita. Fue un fin de semana muy cansado. ¿Pero qué crees? Creo que el Señor es la fortaleza de mi vida. Salmos 27:1. ¿Te fijas? Entonces yo lo creo, lo confieso con mi boca. ¿Y qué hago? Actúo en ello. Independientemente de mis sentidos y cómo me sienta. Te voy a decir esto. Es lo más súper archi requete inmaduro caminar por los sentidos. Cuando un cristiano camina por los puros sentidos, lo único que demuestra es lo inmaduro que es. Ahora, hay veces que los sentidos van a hablar, los sentimientos van a querer aflorar, etcétera, etcétera, pero tú tienes que dominarlos, no puedes caminar por ellos. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? Santiago capítulo 2, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2, 17. Luego el verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Te fijas? Yo te mostraré mi fe por mis obras. No quiero entrar ahí porque ya lo he mencionado, pero hay una gran diferencia entre obras legalistas y obras de justicia. ¿Cuántos me están entendiendo? La obra legalista es querer hacer algo para quedar bien con Dios, para ganarte el favor de Dios, para ganarte el amor de Dios. Son obras muertas. La obra de fe es lo que tú haces en fe basado en la palabra de Dios. ¿Sí entiendes la diferencia? Pues muchos predican, no es por obras, no tienes que hacer obras. Bueno, es verdad, pero hay que calificar. ¿Qué obras estás hablando? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, verso 18, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Verso 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Así muchos cristianos tienen fe de demonios, todo lo que hacen. Creen, tiemblan, pero no actúan más allá. Verso 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es como tu fe madura, ¿ves? Vas madurando en fe conforme vas usando tu fe. Tal vez muchos de ustedes hace algunos años atrás no iban a venir porque les dolía la cabeza, por así llamarlo. Y ahora ya actúan en fe. ¿Por qué? Porque vas madurando, vas creciendo en estas cosas. Ok. Siga leyendo. Verso ¿qué? 23. Ya leí el 22, ¿que no? Verso 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y hay gente que, ¿sabías tú que, cuántos saben quién es, quién fue el de la Reforma Protestante? ¿Cómo se llamó? Martín Lutero. ¿Sabías tú que Martín Lutero no entendió esto de Santiago? Y con todo que fue un hombre de Dios, quería él quitar el libro de Santiago. En aquellos años promulgó para que se quitara de la Biblia. Sí, porque Pablo dijo, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, en Romanos 3:20, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque ahí menciona mucho en el libro de Romanos que nadie iba a ser justificado por obras. Pero la diferencia está
que claramente te dice las obras de la ley. Te fijas que Santiago dijo así. Santiago dijo, verso 24, vosotros veis pues que el hombre, 2:24 de Santiago, es justificado por las obras. Pero nota que no dice las obras de la ley. ¿Sí? ¿Qué ley está hablando? ¿Qué obras está hablando? Obras de fe u obras de justicia. Obras que son producidas por el nuevo nacimiento. Obras que tú ves en la palabra de Dios. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo en lo personal, voy a hablar por mí, pero yo no necesito que venga alguien aquí a darme una enseñanza de finanzas para yo poder dar o ser generoso. No necesito. Ahora, puedo traer a alguien que venga y nos traiga una buena enseñanza por la palabra, nada más por el solo hecho de que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero traer a alguien, hace años me acuerdo de este pastor, me dijo, hermano Hughes, dice, me llamó en el área de Phoenix y fue exactamente fue en Glendale, Arizona. Y me dijo, cuando ya estaba allá, cuando estaba allá en Glendale, poco antes de empezar el servicio, me dijo, pues yo sé que si te digo que cualquier tema que te diga que hables, vas a venir preparado, ¿verdad? Normalmente sí, le dije, yo siempre estoy preparado, le dije a él. Y luego me dice, ¿qué te parece si hablas de finanzas? Dije, te quiero traer, dijo, mira, para que la gente se dé. Y le dije, esa es una muy mala actitud. Es muy diferente para que la gente sepa acerca del dar. ¿Cuántos entendieron la diferencia? Pero nomás traerme y usarme para sacarle dinero a la gente no es algo bueno. Ahora, yo en lo personal, yo no necesito que nadie venga a darme una enseñanza para dar. Puede alguien venir a dar una enseñanza y la voy a disfrutar. ¿Cuántos me entienden? Porque ves, yo disfruto mucho la enseñanza. Entonces, si alguien me va a enseñar con la palabra, me va a exhortar, me va a animar con la palabra, pero yo no voy a decir, voy a dar porque vino este hombre y dijo. No necesito. ¿Por qué? Porque creo que un buen creyente, un buen cristiano es generoso. Es parte de la naturaleza de Dios. Ahora, yo sé que hay muchos cristianos tacaños que usan para pelear que el diezmo es de la ley y que las ofrendas y que los pastores se quedan con el dinero y todos esos rollos que es lo mismo. El diablo no trae nada nuevo. ¿Cuántos me entienden? Lo mismo que he oído de hace años, lo mismo que oigo al día de ahora. Pero ¿sabes por qué no me molesta nada de eso? En el sentido de, no me perturba, quiero decir. ¿Sabes por qué? Porque yo sé lo que dice la palabra. Tienes que dejar que la Biblia se atraviese en tu camino. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y ahí está, y en eso te quedas. No me importa cómo me sienta, qué crea yo, qué piense. No me importa, es qué dice la palabra. Siga leyendo ahí. Asimismo, verso 25, también Rahab la ramera no fue justificada por sus obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Sí? O sea que, en otras palabras, tú crees algo. Te voy a poner un ejemplo. Y no tengo tiempo de ir para ahí, pero la Biblia habla acerca de, por ejemplo, habla de ser honrado, de ser, tener honradez, habla de madurez. Y una de las cosas que yo no creo conforme a la palabra es llegar tarde. Para mí llegar tarde, tú no te imaginas que he visto yo en conferencias de donde hay ministros, donde hay pastores y todo eso, que ya empezó el servicio y ellos van llegando. O ya se acabaron los cantos de alabanza y adoración y van llegando. Y no es porque vienen llegando de otra ciudad del avión o algo, ya cuando ya tienen 2 o 3 días y van llegando. ¿Te imaginas? Porque no dejan que la Biblia se atraviese en su camino, no es honroso. Es de gente deshonrosa y de impíos llegar tarde incluso. Ahora yo sé que algunos de ustedes como ahorita vienen del trabajo, etcétera. Sí sabes que no estoy hablando en ese contexto, ¿verdad? Estoy hablando cuando la gente lo hace deliberadamente. Y es un estilo de vida. Es de impíos. Ahora te amamos y todo. Entra impío, ven, gloria a Dios, siéntate, oye la palabra. Pero ves, amén. Aleluya. Ya sé, tengo que aclarar porque algunos de ustedes se ofenden, pero rápido. A lo que yo me estoy refiriendo
Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente alguien que yo conozco y tiene años y es pastor. Y yo sé que si lo voy a ver en una conferencia, yo sé que siempre va a llegar tarde. Que siempre va a llegar tarde. Si me dicen, fíjate, hermano Hughes, va a estar fulano de tal, tu amigo. Qué bien. Un día me dijo, me dieron mi asiento, ahí va a estar. Mira, él se va a sentar allá. Yo ya sabía que él iba a llegar tarde. Y los 3 días llegó tarde, mañana y tarde. A eso me refiero. ¿Ves? Es cuando ya nada más, porque no dejan que la Biblia se atraviese en su camino. Aleluya. Ok, vale más que sigue, porque te quiero agüitar. Como te digo, voy llegando y no quiero que sientas que te estoy apaleando o algo. Nomás estoy enseñando. Ahí está en la Biblia. Número 5. Lo crees en tu corazón, entonces lo confiesas con tu boca. Esta es la aplicación ahora. Los primeros 4 se llaman los aspectos de la fe. Del 5 al 10 es la aplicación, pero todos son los fundamentos de la fe. ¿Ok? Erika, ¿tienes ahí cuando pusiste todo así en grande, todos los 10 puntos ahí? ¿Sí lo tienes ahí? ¿Sí lo puedes poner, por favor? ¿Sí? ¿Lo crees con tu corazón qué? Lo confiesas con tu boca. Váyase a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 en lo que pone lo que pedí. Ahí está, mira. Ok. Mire, quiero que lo vea por si usted no había venido o no lo había entendido. Todos estos 10 puntos son los fundamentos o bases de la fe. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Fundamentos o bases de la fe. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Fundamentos o bases de la fe. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. No sé, yo estoy acostumbrado cuando me preguntan algo, respondo. Es de mala educación no responder. Entonces, ahora, si te fijas ahí, son 4 puntos primero, los aspectos de la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe cree conforme a la palabra de Dios. Esos son los aspectos. El punto número 5 en adelante es cómo vas a aplicar los aspectos de la fe. Pero todo es los fundamentos o bases de la fe. Amén. Ahora, en el capítulo 5 de Marcos capítulo 5, verso 21, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Verso 24, fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Él oyó. ¿Qué oyó hablar? Bueno, él oyó. Vamos a ver un poco de lo que ella oyó. Mateo capítulo 4. Y en el versículo 24 dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Pero nota lo que dice, y se difundió su fama. ¿Qué era lo que esta mujer oía? Bueno, ella oía que Jesús era el sanador, y ellos se juntaban. Ellos como judíos sabían, ella tenía que haber sabido algo de la ley. Y se difundió su fama. Por eso dijo esto. Siga leyendo donde estábamos, en Marcos 5. En el verso 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, ¿se acuerda que le expliqué? Creo que ya le expliqué. Sí, en el verso 27, que el verso 27 da la idea así como, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, como que fue rápido, como que oyó hablar de Jesús aquí, allá en su casa, y luego salió corriendo y fue y tocó el borde del manto. Pero realmente no fue así, sino que lo que hizo el verso 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salvo. Nota que dice salva, en este caso quiere decir sana.
¿Ve? Porque la palabra salvación en el griego es una palabra inclusiva. En otras palabras, no solamente Jesús murió por sus pecados, sino murió para que usted fuese sano. Y desafortunadamente, como vivimos en un cuerpo que no ha sido renovado y hay mucha maldición en el mundo, pues toda perra enfermedad se nos quiere pegar por todas partes. Y aparte también porque a veces traemos todavía ideas en nuestra mente también de, pues me tengo que enfermar de algo o es normal que me enferme. Y por esa razón es que debemos de oír la palabra de Dios, porque cuando estamos oyendo la palabra de Dios estamos renovando nuestra alma con la palabra. Amén. Porque no sé por qué me da, no lo tomen ofensa, pero se me figura que algunos de ustedes todavía piensan, pues es normal que me sienta mal, es normal que me sienta así, es normal que me duela, es normal, es normal. Y te digo esto con todo mi amor, desde el momento que usted piensa eso, desde el momento ya empieza la derrota en su vida. Pero no es normal. ¿Ha oído eso? Todos somos humanos, es que soy humano, ¿has oído eso? Soy humano. Tenemos un lado humano, pero realmente somos un espíritu nacido de nuevo. Amén. Con la vida de Dios dentro de nosotros. Y tenemos un lado humano, tenemos un alma, poseemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo de carne. Pero cuando, bueno, hermano Hughes, ¿qué quiere que haga? Somos humanos, es normal. Pues si no te enseñas a cultivar un estilo de vida con las palabras. En otra manera de decirlo, si no te obligas, porque estas cosas no son automáticas, tienes a veces que obligarte a hacerlo. O sea, a decir, si dices algo, decir, no es así, y corregirte. ¿Sí? Si no te estás corrigiendo constantemente, vas a terminar hablando como habla el mundo y como hablan muchos cristianos. Y nunca vas a hablar conforme a la palabra de Dios. La Biblia dice, la vida y la muerte está en el poder de tu lengua. Y vas a pensar que es normal que estés en depresión, que es normal que pase esto, es que esta persona dijo de ti, es que esta otra te acusa de esto y pues es normal que me sienta así. ¿Te digo algo? Te digo esto porque les quiero ayudar. ¿Ok? No es normal que te sientas así. No es normal. Pero por favor, pastor, ¿cómo no va a ser normal? Si alguien dice algo o habla de mí o me traiciona, pues es normal que me sienta así. No es normal. Te voy a decir por qué no es normal. Porque cuando pasan esas cosas, ¿sabes? La que reacciona es el alma. En el alma está tu mente, voluntad y emociones. ¿Sí? Pero te tengo noticias, tú no eres alma. Tu naturaleza no está en el alma. Es normal que el alma quiera reaccionar así. Esa es una gran diferencia. Pero no es normal que tú te quieras sentir así todo el tiempo. Hay veces podemos sentirnos así. Yo me he sentido así, pero tengo que recordar lo que soy. Tengo que retirar lo que está dentro de mí. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando más peor te sientas, ¿ves? En el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Cuando más deprimido te sientas en tu alma es cuando más gozo tienes en el Espíritu. Pero necesitas retirarlo por fe. Pues que usted no sabe cómo me siento. La verdad que importa cómo te sientas. Y la verdad que importa cómo me sienta. No podemos caminar por eso. ¿No estás entendiendo? Pero mientras tú no recibas esto, mientras algunos cristianos, y pudiera ser que algunos de ustedes no reciban esto y pudieran pensar que estoy siendo muy duro, o poco, ¿cómo se dice la palabra? No estoy siendo sensible. No te voy a poder ayudar con esto. Es normal que tengamos sentimientos, porque el alma es parte de nosotros. Lo que no es normal es que vivamos por los sentimientos, ni que el alma nos dicte nuestro estilo de vida. ¿Sí? Amén. Eso es lo que no es normal. A veces pasan cosas, suceden cosas, nos sentimos tristes, nos sentimos desanimados o decepcionados, etc. No digo que no, pero no puedes permanecer en la decepción, en la tristeza o en el desánimo, porque no es parte de tu naturaleza. Tu naturaleza está en el Espíritu. Y es en el Espíritu donde dice, la palabra de Dios, dijo Santiago, aquí en la Biblia, que es como un espejo.
Y cuando te pregunten cómo estás o cómo te sientes, y cuando el diablo te diga cómo te sientes o tu alma, tú dices, a ver, este es mi espejo, déjame verme. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que me bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cómo estás bendecido? Amén. Y cuando tu cuerpo te esté gritando que te sientes muy mal, dices, a ver, ¿qué dice? A ver, me voy a ver en este espejo. ¿Qué dice aquí? Oh, dice que envió su palabra y me sanó y me libró de la ruina. Salmo 107:20. Amén. Entonces, por lo tanto, si fui sanado hace más de 2000 años, por lo tanto estoy sano, independientemente de cómo te sientas, independientemente si los síntomas se fueron o no. Te estoy hablando legalmente, no te estoy hablando físicamente, le estoy hablando legalmente. La palabra de Dios dice que, primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo, quien llevó, tiempo que he pasado, quien llevó él mismo en su cuerpo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a la justicia, a los pecados, ¿qué dice? Vivamos que a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y si fuisteis, entonces estáis. Independientemente de cómo te sientas. Si tú me preguntas cómo me siento ahorita, pues si te doy el lado del alma o de mi cuerpo, el lado de mi... Pero si te doy el lado del espíritu, ¿qué es lo que soy? Te voy a decir, soy más que vencedor. El Señor es la fortaleza de mi vida. Amén. ¿Sí me expliqué? Porque eso es lo que eres. Estoy hablando lo que tú eres en el espíritu. No puedo caminar por lo que sienta. No puedo caminar por lo que si sentí o no sentí, o si siento, o si tengo ganas de estar aquí o no. No importa, no puedo irme por eso. Tengo que irme por lo que está aquí. Eso es lo que es la fe. La fe está aquí en tu espíritu. Y por eso trabajamos de esta manera. Y por eso hablamos estas cosas. Ok. Ahora, dice, vaya al capítulo 5. Miren, he avanzado algo. Verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Verso 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿qué dice? Seré salva. ¿Qué hizo? Lo creyó con su corazón, que lo confesó con tu boca. Está en el punto número 5, la aplicación de la fe. Lo crees en tu corazón, entonces lo confiesas con tu boca. Si es que lo crees con tu corazón. Amén. El Señor es la fortaleza de mi vida. Salmos 27:1. Amén. Entonces, ¿por qué? Lo creo, lo confieso. Mis hermanos, no caigas en esa trampa de muchos cristianos que no entienden qué es fe, que ellos aseguran que es fe, pero por su manera de hablar o de actuar se les nota que no entendieron nada que es fe. Mis hermanos, fe no tiene nada, otra vez, que ver con los sentidos. Fe tiene que ver con la palabra de Dios. Fe no tiene nada que ver cómo te sientas. No negamos los sentimientos, no negamos que a veces el cuerpo se sienta mal o enfermo o cansado, etc. Pero la fe le niega a las circunstancias cómo dictar tu estilo de vida. Amén. Pero si tú caes en esa trampa y con tu boca le das autoridad a Satanás, bueno, es normal que me sientas así. Es normal que me sienta así, porque hermano Hughes, usted sabe, verá, estas personas hablaron esto de mí o dijeron esto de mí. Luego fui al médico, el médico me detectó 3 enfermedades. Es normal, por eso traigo depresión. No, no es normal. No es normal, dije. Si eres un hijo de Dios, no es normal. ¿Y qué tienes que hacer? Atacar eso con la palabra de Dios. Cuando viene un pensamiento de desánimo, un pensamiento contra, dice, no, en el nombre de Jesús. No, no lo recibo. Soy más que vencedor. Gracias, Señor. Oh, el gozo que está dentro de mí ahora lo retiras por medio de fe. Amén, gloria a Dios. Gracias, Padre, gloria a Dios, tengo gozo. Aleluya. ¿Ves? Y tal vez tu mente te va a decir, pues yo no siento el gozo. O yo no veo gozo, no tengo ganas. Pero ¿por qué crees? Simplemente, ¿sabías tú que tu mente, ¿sabías esto? Hace tiempo les dije, algunos de ustedes se rieron, pensaron que, mi pastor, a veces le patina mucho el coco. Pero la otra vez estaba oyendo este médico, que es un médico especialista en neuronas, en el cerebro y todo eso. Y es cristiano.
Y estaba diciendo, ¿se acuerdan cuando les he dicho yo? Es que no tengo ganas de reírme, ríete por fe. Ahora, si no tienes ganas de reírte, vete en el espejo en la mañana cuando te levantas y rápido te vas a reír. Pero si no estás enfrente del espejo, nada más ríete por fe. ¿Sabías tú que tu cerebro no entiende y no sabe la diferencia cuando es una risa provocada, una risa fingida? Hay veces yo ando en mi casa así. Y cuando más presión traigo en alguna área, y empiezo a hablar la palabra de Dios. Gracias, Señor. Ahora, si te mintieras y dices, pastor, y siente a veces hablar la palabra y alabar a Dios y hacer confesiones. No siento papas. Pero eso es la fe. Porque si vas a esperar a alabar a Dios y confesar la palabra y obedecer cuando todo en tu vida esté bien. Y luego lo que va a pasar es que no vas a desarrollar agradecimiento a Dios. Porque solamente te vas a acercar a Dios cuando todo está bien. Porque en tu alma el diablo te va a decir, o tu mente simplemente, no el diablo, pero tu mente te va a decir, qué bueno es Dios, ahora sí alábale. Porque todo está bien. Pero cuando hay problemas, entonces qué malo Dios. No podemos vivir por los sentidos. Fe es del corazón. Fe es del espíritu, no del alma. Lo único que hace la fe en el alma es renovarla. Pero la fe es producida en el espíritu. Una vez más, fe es del espíritu. Amén. Dije, fe es del espíritu. Fe no es del alma. Porque decía, si tocare solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Qué hizo? Vino el mensajero de la muerte. El mensajero de la muerte. Fe siempre trae un buen reporte. ¿Oyó lo que dije? Fe siempre trae un buen reporte. Yo a veces me sorprendo de hablar con muchos cristianos, porque lo primero que me dicen es el reporte del médico. Casi me sacan los análisis para que yo los vea como si yo fuera médico. Me dicen todo lo que el doctor dice. Y al final, allá si se acuerdan, ahí me dicen, pues la Biblia creo que dice en tal parte, ahí un versículo balazo, ahí tira nada más así. Y ellos piensan que es fe. Fe siempre tiene un buen reporte. Si te fijas, otra vez, verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, ¿qué dijo? Palabras, ¿verdad? Palabras de que de fe o de muerte. Muerte, mensajero de la muerte. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Verso 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, ¿sabes lo que hizo? Jesús lo que hizo, contraatacó esas palabras de duda y de muerte con palabras de vida y de fe. ¿Oíste? Contraatacó esas palabras de duda y de muerte, de temor, con palabras llenas de vida y de fe. Aleluya. Le dijo, no temas. ¿Por qué? Porque el temor hace que tu fe se contamine, se diluya. No dejas de tener fe porque eres un hijo de Dios. Fe es puesta en ti la misma medida de la fe, Romanos 12:3, cuando naciste de nuevo. Pero sí tu fe se puede diluir.
Amén. ¿No te acuerdas antes de la leche ahí en México? Que la diluían con agua, que parecía era más agua con leche. Gloria a Dios. No sé si ha cambiado mucho eso. Pero bueno. Dice, no temas, ¿qué dice? Cree solamente. ¿Sabes lo que hizo? Atacó esas palabras de muerte. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan. ¿Te acuerdas de este principal de la sinagoga? Si tú te acuerdas, regreses al verso 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. ¿Se acuerda? Ahorita lo vimos en el verso 22. Entonces en el verso 36, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, o podemos decir, le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Y vino a casa del principal de la sinagoga, a la casa de Jairo, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él echando fuera a todos. ¿Qué? Se burlaban de él cuando tú digas, creo que estoy sano, y te vean el cuerpo ojeroso, te vean mal, pero tú dices con una convicción, creo que estoy sano. Hace más de 2000 años Jesús me sanó. Toda la sanidad que necesito está dentro de mí. El mismo poder que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivifica mi cuerpo mortal, Romanos 8:11, y le da vida en el nombre de Jesús. Amén. Y se van a burlar de ti. Pero tú tienes que entender que es fe. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestra página de internet en www.mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre iglesias y ministerios asociados, visite nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestra página de internet o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico palabradefecccc@yahoo.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, el código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.